nervios que van a constituir tanto a la red simpática, a la red parasimpática, bueno, pues van a tener evidentemente un origen y precisamente por eso van a recibir una denominación, ¿sí? Aquí tenemos a estas redes también llamadas plexos o también llamadas divisiones o también llamadas troncos, y les digo todo esto porque así aparecen en los libros y de repente tienes, por fin se llama, o el plexo se llama tronco, se llama división, todo es igual, ¿sí? Al fin y al cabo se hace alusión a esto, ¿sí? Al conjunto de nervios que, tomando en cuenta, ¿sí?, el origen de ciertas referencias anatómicas, bueno, pues entonces aquí vamos a ver que el simpático, la red simpática, es tóraco-lumbar, ¿sí? Los nervios que emergen de aquí van a constituir la red, que en este caso está representada por, ¿sí?, en este esquema, por líneas rojas, ¿sí? Mientras que la red parasimpática es de carácter craneal y sacral, ¿sí? Cráneo sacro. Y esos son los nombres precisamente que adquieren el sistema nervioso simpático y la división red o plexo tóraco-lumbar. Sus fibras preganglionares abandonan la médula entre T1 y L2, entre T1 y L2, ¿sí? El sistema nervioso parasimpático o división o red o plexo cráneo sacro, ¿sí?, tiene fibras preganglionares que se originan en el encéfalo, en los pares craneales 3, 7, 9 y 10. 3, 7, 9 y 10. ¿Sí? Y a nivel sacro entre S1 y S4. Aquí depende de los animales, aquí sí, mientras que en el humano es muy específico, ¿sí? Aquí sobre todo se habla acerca de S2 a S4. En otros animales hay también mayor participación. ¿Por qué? Porque también existen caudas muy, muy prolongadas. Pero, en fin, esta es la organización general, ¿sí? Ahora bien, es importante mencionar, y ya se los había comentado, que el punto en donde se une la fibra preganglionar con la posganglionar, ¿sí?, en donde hace sinapsis, esa es la razón por la cual a la fibra previa se le llama la fibra presináptica y a la que está después la fibra posináptica. Pero también es importante mencionar que en el punto donde se da esta sinapsis es un sitio en donde se le protege, ¿sí? Se le protege físicamente con tejido conjuntivo y eso forma ganglios, ¿sí? Entonces, por eso también esta fibra se le puede llamar presináptica o preganglionar y la que está después posináptica o posganglionar. Ahora bien, la ubicación de las sinapsis ganglionares en el simpático están lejos del órgano efector, o podríamos decir al mismo tiempo, están en el simpático, las sinapsis están lejos del órgano efector, porque están o bien dentro de la cadena ganglionar simpática, que es esta estructura amarilla, la cadena ganglionar simpática, o están en algunos ganglios, pero de todos modos la longitud que tiene la fibra preganglionar es más corta que la posganglionar. Entonces, por eso dice, los ganglios o las sinapsis en el simpático están lejos de los órganos efectores, mientras que en el parasimpático, vean ustedes estas líneas azules, el parasimpático, los ganglios están muy próximos a los órganos efectores. Es más, en algunos sitios, ¿sí?, el ganglio está casi muy cerca ya del órgano efector, ¿sí? Entonces, esta es una diferencia importante, ¿sí?, en el parasimpático cerca o dentro incluso del órgano efector. Y aquí vemos la organización general, ¿sí? El simpático, insisto, como a partir de los nervios torácicos y los últimos lumbares, es como se genera propiamente esta información, ¿sí? Y la fibra presináptica o preganglionar a veces es tan cortita que hace sinapsis con la
cadena ganglionar simpática, que en este caso está de morado. Y obviamente es bilateral, tanto para la derecha como para la izquierda está la cadena ganglionar simpática, y en muchas ocasiones ahí salen las fibras preganglionares y hacen sinapsis aquí, ¿sí? Sinapsis, y después de aquí sale la fibra postsináptica o posganglionar que llega hasta el órgano efector, ¿sí? En el caso del simpático, ya dijimos, la fibra preganglionar es larga, 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 y ya está cerca del órgano efector, hace sinapsis y ahí se une a la fibra posganglionar. Esquemas hay muchísimos, ustedes pueden consultarlos en internet, hay por todos lados. Lo importante es que ustedes entiendan la estructura general de estas redes, ¿sí? Ahora bien, ya que estamos hablando acerca de estas vías eferentes, si nosotros hablamos de la vía del simpático, la vía del simpático, evidentemente la fibra preganglionar o presináptica tiene su soma dentro del sistema nervioso central. Esto significa está dentro de la médula espinal, ¿sí? Y de ahí emerge la fibra. Ya quedamos con que las fibras preganglionares simpáticas son más cortas que las fibras posganglionares, y que esta sinapsis está próxima a la médula. Ok, entonces ahora bien, esta fibra preganglionar o presináptica es también una fibra de carácter colinérgico o acetilcolinérgica. ¿Por qué? Porque esta fibra, cuando es estimulada, en sus botones terminales libera acetilcolina. Entonces, a esta fibra se le llama colinérgica o acetilcolinérgica. Y los receptores que están en la fibra postsináptica o posganglionar, pues obviamente tienen que ser receptores colinérgicos. Nada más que ya habíamos comentado, ¿sí? Los receptores colinérgicos pueden ser de dos variantes importantes: receptores nicotínicos o receptores muscarínicos. Aquí, los que están a nivel de ganglio, a nivel del simpático, estos receptores para la acetilcolina que están en la fibra posganglionar simpática son nicotínicos. Esta fibra, cuando es estimulada, estamos hablando del simpático, va a conducir un potencial de acción y al final va a liberar norepinefrina o noradrenalina. Norepinefrina o noradrenalina. Esos son nombres que son sinónimos. A la adrenalina le podemos llamar epinefrina, a la noradrenalina, norepinefrina. Entonces, esta fibra a nivel posganglionar del simpático libera noradrenalina, ¿sí? Y, por lo tanto, esta fibra se puede llamar fibra noradrenérgica, la fibra posganglionar del simpático. Es una fibra noradrenérgica que va a actuar en receptores. ¿Cuáles son los receptores sobre los cuales actúa la norepinefrina? En receptores alfa o receptores beta. Alfa o beta noradrenérgicos, ¿sí? Ahora bien, en el caso del parasimpático, la fibra preganglionar, que también tiene su soma dentro del sistema nervioso central, la fibra preganglionar es más larga, proporcionalmente que la del simpático es más larga, ¿sí? Y también es una fibra colinérgica. Y los receptores que tiene la fibra posganglionar o postsináptica del parasimpático también es una fibra posganglionar colinérgica y que tiene receptores
para la acetilcolina aquí de tipo nicotínico, igualitos que los que tiene la parte simpática. Entonces, estas dos fibras ambas son colinérgicas, una más larga que la otra, pero son colinérgicas, liberan acetilcolina y son recibidas por receptores nicotínicos. En el caso de la fibra postganglionar del simpático, también es colinérgica y ahí, sin embargo, a nivel ya del órgano efector, porque aquí ya estamos hablando a nivel del órgano efector, los receptores para la acetilcolina ahora se llaman ya muscarínicos, ¿sí? Ahora bien, ¿de dónde vienen estos nombres de receptores nicotínicos y muscarínicos? Bueno, pues, obviamente, ¿sí? La acetilcolina es un mediador químico natural que existe en los animales. Es un mediador químico, pero se ha observado con los experimentos que se hicieron en los años 70 y 80 del siglo pasado, se pudo diferenciar que a pesar de que estos receptores son para la acetilcolina, a este nivel son diferentes a los receptores que están para la acetilcolina a este otro nivel. O sea, a nivel ganglionar son receptores para acetilcolina, pero difieren de los receptores que están a nivel propiamente de los órganos efectores. Ahora bien, ¿cómo se descubrió esta diferencia? Bueno, pues por ejemplo, ¿sí? La acetilcolina es un mediador químico natural, pero cuando se empezó a hacer experimentación se observó que había una sustancia que se llama la nicotina, que está presente obviamente en el tabaco, ¿sí? Y que pues bueno, lamentablemente será algo conocido para algunos de ustedes que les guste fumar, ¿sí? Pues cada quien. La nicotina es una sustancia que se parece mucho a la acetilcolina y se observó que la nicotina podía actuar en los receptores para la acetilcolina aquí a nivel de la neurona postganglionar, tanto del simpático como del parasimpático. En ambos lugares puede actuar, puede sustituir a la acetilcolina, es una droga que viene de fuera. Entonces, pues dijeron, ah, caray, a ver, aquí puede actuar la acetilcolina y puede actuar la nicotina. Entonces, estos receptores, pues son receptores para la acetilcolina que puede utilizar la nicotina para provocar un efecto. Lo curioso es que cuando quisieron replicar esto mismo en el órgano efector, no se logró y dijeron, ah, caray. Entonces, estos receptores que están aquí para la acetilcolina, a los cuales también puede acudir a la nicotina y poder tener un efecto, no ocurre lo mismo acá. Y entonces buscaron otra sustancia que se pareciera a la acetilcolina y que pudiera actuar acá, y resultó ser la muscarina. La muscarina también forma parte de una gran cantidad de plantas, ¿sí? Y bueno, pues entonces, si tanto aquí como acá actúa la acetilcolina, repito, lo lógico es que sus receptores tengan que ser llamados colinérgicos, pero ante esta diferencia se tuvo que recurrir a llamar a los receptores que actuaban aquí por la nicotina. Dijeron, pues a estos le vamos a llamar receptores nicotínicos y a estos receptores muscarínicos. Obviamente en todos actúa la acetilcolina, pero aquí en estos, a nivel del ganglio, nada más actúa la nicotina. Y a nivel del órgano efector, nada más actúa la muscarina. Bueno, pues entonces le vamos a llamar receptores colinérgicos nicotínicos y receptores colinérgicos muscarínicos, ¿sí? Y esta situación es importante entenderla, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a eso vamos a comprender cómo funciona el sistema nervioso autónomo, pero interesante desde el punto de vista médico. Al final de nuestro tema, vamos a ver que, puesto que
estos receptores pueden ser estimulados desde fuera con drogas. Como médicos tenemos la posibilidad de manipular a estos receptores, obviamente siempre en favor de un paciente. A través de ciertas drogas o medicamentos, nosotros podemos estimular o bloquear, ojo con esto, estimular o bloquear receptores para los mediadores químicos. Y entonces yo puedo estimular al parasimpático o estimular al simpático, o deprimir al simpático o deprimir al parasimpático desde fuera con medicamentos, con drogas. Y esto es lo interesante. Cuando nosotros conocemos el fundamento fisiológico, evidentemente, ahora yo recurro a la farmacología y puedo aplicar medicamentos que pueden tener un impacto justamente en un paciente. Y repito, un impacto que siempre como médicos hay que buscar un impacto favorable, porque también hay efectos desfavorables, ¿sí? Y esto hay que evaluarlo correctamente. Ahora bien, es importante mencionar entonces y destacar que la fibra postganglionar o postsináptica del simpático es noradrenérgica. Sin embargo, ojo, hay excepciones. Hay fibras postganglionares simpáticas que son las responsables de la vasodilatación periférica y de la sudoración, que son colinérgicas, son situaciones excepcionales que se encuentran en muchos animales, ¿sí? En donde las fibras responsables de la vasodilatación periférica y de la sudoración, ¿sí? A pesar de que sea la vía simpática, son fibras colinérgicas, ¿sí? Y que incluso a nivel renal son fibras dopaminérgicas, ¿sí? Son situaciones excepcionales. En forma general, tenemos que decir que el simpático, ¿sí? La fibra preganglionar es colinérgica, la postganglionar noradrenérgica, y del parasimpático ambas son colinérgicas. Esquemas, otra vez les digo, hay muchísimos, ¿sí? Aquí está ahora la división parasimpática y les repito, el soma de la fibra preganglionar está siempre dentro del sistema nervioso central, tanto del parasimpático como del simpático, ¿sí? Esta es una fibra colinérgica, pero los receptores que están en la fibra postganglionar o postsináptica son receptores colinérgicos, específicamente nicotínicos, tanto en el parasimpático como en el simpático. A nivel parasimpático, la fibra postganglionar o postsináptica es de carácter también colinérgico y va a actuar en algún órgano efector, ¿sí? Y en el órgano efector sus receptores son colinérgicos, pero de tipo muscarínico. Del lado del simpático, algo similar, ¿sí? También la fibra preganglionar es colinérgica, sus receptores a nivel de la fibra postganglionar son receptores colinérgicos nicotínicos, pero ya la fibra postganglionar es noradrenérgica, que actúa sobre receptores alfa y beta, con las excepciones que ya mencionamos. ¿Ok? Entonces, bueno, repito, hay esquemas por todos lados y nos hacen ver esto, ¿sí? La fibra preganglionar siempre se suma dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Y ya sabemos que libera acetilcolina, el receptor en esta fibra es receptor colinérgico nicotínico, ¿sí? Pero la fibra postganglionar postsináptica es noradrenérgica, libera noradrenalina, y aquí en el órgano efector, ¿sí? Hay receptores adrenérgicos alfa o beta, ¿sí? Noten que de repente hasta en los esquemas dicen adrenérgico, y alguien podrá predecir, pues no, que dijeron que era noradrenérgico, ojo, ¿sí?
la mayoría de los mamíferos, esta fibra posganglionar o postsináptica del simpático, esta fibra, la gran mayoría de los animales mamíferos es noradrenérgica, pero hay algunos que en lugar de noradrenalina liberan adrenalina, ¿sí? Y entonces, pues bueno, también por eso se habla acerca indistinto de noradrenérgicos o adrenérgicos. Fíjense, aquí nos están diciendo que el mediador químico es la noradrenalina o norepinefrina, y sin embargo me pone un receptor adrenérgico. Tendría que decir receptor noradrenérgico. Ahora, por otro lado, también les recuerdo que ya habíamos comentado, aunque sea de manera somera, que la adrenalina y la noadrenalina forman parte de un grupo que se llama las catecolaminas. Y ahorita vamos a ver el origen de las catecolaminas porque es importante, ¿sí? A nivel del simpático ya vimos, ¿sí?, que la fibra preganglionar es colinérgica, libera acetilcolina y que los receptores que están aquí son nicotínicos, que la segunda fibra también es colinérgica, que libera acetilcolina, pero los receptores ya a nivel del órgano efector son receptores muscarínicos, ¿ok? Ahora bien, ¿sí?, es importante hacer notar una cosa, ¿sí? Vamos a ver más adelante que una glándula muy importante, ¿sí?, una glándula muy importante del cuerpo se llama la glándula adrenal, ¿sí? La glándula adrenal, en los libros de fisiología humana, les dicen la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal también se los advierto precisamente por si leen algún libro de fisiología humana, nunca van a encontrar las glándulas adrenales, sino ahí dicen las glándulas suprarrenales, ¿sí? ¿Por qué nosotros en veterinaria preferimos hablar de glándulas adrenales? Bueno, por un lado porque el calificativo de suprarrenal indica que esto es una glándula que está ubicada encima de los riñones, ¿sí?, encima de los riñones. ¿Ok? Entonces el nombre en el humano pues queda muy bien. La glándula está encima de los riñones, ¿sí? Pero nosotros en veterinaria tenemos animales cuadrúpedos. Entonces ya no podemos decir encima, supra. Tendríamos que decir de otra manera para indicar que no están encima, sino están enfrente, por ejemplo. Y además, por otro lado, en veterinaria nos encontramos con animales en donde las glándulas suprarrenales del humano ni siquiera están relacionados físicamente con los riñones, sino están separadas. Entonces no podemos hablar acerca de una hormona que haga alusión a los riñones y ni siquiera tiene una relación. Entonces, ojo, en veterinaria nosotros hablamos de la glándula adrenal, las glándulas adrenales. Y vamos a ver más adelante que las glándulas adrenales son glándulas muy particulares, en donde es una glándula que en realidad está constituida por dos tipos de tejido, ¿sí? En el centro tiene tejido nervioso y en la periferia tejido glandular. Lo que también se dice, existe lo que se llama la médula adrenal y la corteza adrenal. Bueno, en este momento, ¿sí?, les hago ver que la médula adrenal funciona como un ganglio simpático, ¿sí? ¿Qué significa esto que sea como un ganglio simpático? ¿Sí? La médula adrenal es un conjunto de neuronas postganglionares sin axón. Conjunto de neuronas postganglionares sin axón. Ojo con esto. Me regreso a estos esquemas y les digo, fíjense, estamos hablando del simpático, ¿sí? Y yo les acabo de decir ahorita que la médula adrenal es un conjunto de neuronas postganglionares, como esta, postganglionares, pero sin axón. Entonces, el sistema nervioso simpático llega con una fibra preganglionar y estimula a estas células postganglionares. Pero estas células no tienen
axón. Por lo tanto, cuando los estimulo, liberan catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, las liberan pero a la sangre. Y entonces es ahí en donde se considera que la noradrenalina y la adrenalina también pueden ser denominadas hormonas, porque pueden actuar a distancia en muchos lugares. Esto lo vamos a comprender cabalmente cuando también estemos abordando, ¿sí?, el sistema endocrino, ¿sí? Ahorita nada más entonces les digo esto, y esta es la razón por la cual cuando yo sufro experimento una sorpresa grata o desagradable, yo libero adrenalina al medio y entonces tengo una respuesta típica, ¿sí? Cuando yo experimento una sorpresa, libero adrenalina y no adrenalina. Y eso va a traer como consecuencia, ¿sí?, que haya respuestas típicas. Hay taquicardia, hay taquipnea, ¿sí? Hay también elevación de la presión sanguínea, ¿sí? Hay vasodilatación periférica, etcétera, etcétera. Hay respuestas típicas de lo que llamamos propiamente la liberación de adrenalina, y que mucha gente se cree con la autoridad para hablar de esto. Hasta en la televisión la gente dice, ay, es que a mí me encanta la adrenalina. Yo les aseguro que esos conductores y actores que salen ahí en la televisión, les aseguro que cuando les dijeron, oye, ¿me puedes decir qué es la adrenalina? Les aseguro que el 99.9% de ellos no saben ni qué es la adrenalina, pero dicen que les encanta la adrenalina, ¿sí? Pero no tienen ni idea de lo que es la adrenalina. Y aquí nosotros vamos a aprender lo que es la adrenalina, ¿sí? El hecho es que si la médula adrenal es un conjunto de neuronas postganglionales sin axón, cuando se estimula la médula, por estimulación presináptica, esta va a responder liberando catecolaminas hacia la sangre. Aprovecho para decirles de una vez, las catecolaminas entonces son un grupo de sustancias derivadas de un aminoácido de la tirosina, ¿sí? Y que se denominan dopamina, noradrenalina y adrenalina, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo se sintetizan y vamos a ver que en algunos sitios del sistema nervioso actúan la dopa, en algunos la dopamina, en otros la adrenalina, en otros la noradrenalina, ¿sí? Entonces, esto nada más como una nota que es importante, sí es importante reconocerla. Vean ustedes este esquema, ¿sí? Este es un dibujo en donde se tiene precisamente a la glándula adrenal. Vean ustedes, obviamente este dibujo es ilustrativo de lo que sucede en el humano, y vean ustedes por qué en el humano a esta glándula se le llama glándula suprarrenal, porque justamente la glándula está encima del riñón. Pero repito, en veterinaria tenemos animales cuadrúpedos, bípedos también, pero también tenemos animales donde esta glándula está separada de los riñones y no tiene ninguna relación física con ellos. Entonces no podemos denominarlas con un nombre que tenga que ver con el riñón, pues si no tiene ninguna relación física. Pero en fin, ok, aquí está la glándula adrenal. Y la glándula adrenal tiene una corteza y una médula. Entonces, fíjense cómo está aquí representada. Este pequeño rectángulo que está aquí es lo que está aquí representado. Entonces, yo estoy partiendo de la cápsula de la glándula adrenal. A través de la cápsula, obviamente, también ingresan una gran cantidad de vasos sanguíneos y de nervios, ¿sí? Van ustedes a ver, o espero que lo hayan visto, ya vieron en histología, ya vieron en biología tisular la histología de la glándula adrenal. Perdón, es pregunta, ¿ya lo vieron esto en histología? No, aún no.
No, no, doctor. Es lo que yo les digo, ¿sí? Nosotros en fisiología, aparte de dar la fisiología, pues no les puedo explicar esto si no les doy aunque sea algo de esto de histología. Por eso nosotros hemos pedido desde hace mucho que la histología vaya antes que la fisiología para que ustedes como alumnos se les pueda facilitar la comprensión. Pero bueno, vamos a hablar acerca de que las células que constituyen a la glándula adrenal están organizadas, ¿sí? En este caso por zonas celulares. La primera zona se llama la zona glomerular, ¿sí? La segunda zona se llama la zona fascicular o fasciculada, y estos nombres se deben a la apariencia de las células. Fíjense, zona globular son organizaciones que forman como globos, que forman como estructuras eh, circulares, zona glomerular, pero la zona fascicular o fasciculada forma estructuras alargadas. Y después la zona reticular, que forma como una red, ¿sí? Estas son las tres zonas celulares que van a constituir la corteza, ¿sí? Y la médula van a ser células, como ya lo dijimos. ¿Qué dijimos que era la médula? Un conjunto de neuronas postganglionares sin axón. Pues aquí están, son células postganglionares y la prueba está aquí. Fíjense en este esquema, ¿sí? Esta parte está agrandada aquí. Esto que está aquí son los botones terminales de la fibra preganglionar, de la preganglionar que hace sinapsis con la posganglionar. Esta es la preganglionar y esta es la célula posganglionar, que es la célula que está aquí. Dijimos que la médula es un conjunto de neuronas posganglionares sin axón, ¿sí? Conjuntos de neuronas posganglionares y no tienen axón, ¿sí? Y ojo, cuando llega la estimulación por la fibra preganglionar, estas células producen catecolaminas que se vacían hacia la sangre. Y gracias a esto, las sustancias liberadas, que van a ser consideradas hormonas, después vamos a ver por qué a una sustancia se le llama hormona y por qué a otro se le llama mediador químico, ¿sí? Pero en este caso van a ser hormonas que se liberan y se van a distribuir por la sangre y que van a actuar en muchos lugares. La prueba está que ya les decía, provocan taquicardia, obvio, porque afectan el corazón. Afectan la vasomoción, obvio, porque actúan sobre los vasos sanguíneos. Provocan taquipnea, obvio, porque también actúan sobre el sistema respiratorio y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto vale la pena considerarlo. Ahora bien, es importante mencionar que al tener la división eferente autónoma, dos caminos que son la vía simpática y la vía parasimpática, ¿sí? Cuando nosotros analicemos por cuadros específicos, que lo vamos a ver a continuación, cuando nosotros vayamos analizando los efectos del simpático y los efectos del parasimpático, ojo con esto, ¿sí? Vamos a ver y a comprobar, por lo que vamos a estudiar, vamos a ver que cuando actúa el sistema nervioso simpático, generalmente, y ojo que lo estoy recalcando, ¿sí? Yo no digo siempre, sino digo generalmente, cuando se estimula el simpático, generalmente este acelera procesos. Pero yo al decir generalmente es que precisamente de forma predominante, pero también hay puntos en donde el simpático desacelera, ¿eh? Pero ahorita vamos a hablar en forma general. Cuando actúa el simpático, generalmente acelera los procesos. Cuando actúa el simpático, generalmente se estimula el corazón. Cuando
actúa el simpático, generalmente se estimula la respiración. Vamos a ver entonces muchos ejemplos de esta situación. El sistema nervioso simpático generalmente acelera procesos. Y al acelerar los procesos quiere decir que aumenta el metabolismo. Y al aumentar el metabolismo, evidentemente, gasta energía. Y al gastar energía, es un sistema, ¿sí?, catabólico, porque gasta energía, ¿sí? Acelera los procesos. Donde actúa, acelera las funciones. Está ampliamente distribuido. ¿En relación con qué decimos ampliamente distribuido? Con el parasimpático, que está menos distribuido. Y esto ya lo vimos en una gran cantidad de esquemas aquí, ¿sí? El simpático es una red más amplia. Vean ustedes, todo esta es la red simpática, todo lo que está aquí en rojo. Y la red parasimpática es más discreta. Está distribuida en los mismos sitios, pero sus nervios son en menor cantidad, ¿sí? Y van a ser una red menos abundante. Por eso dice aquí, entonces, que el simpático generalmente está distribuido de manera más amplia. Permite un funcionamiento bajo diferentes niveles de exigencia. Ojo, yo cuando digo aquí que acelera, vean, es como cuando ustedes hagan la analogía cuando ustedes van manejando. Acelerar significa, ¿sí?, aumentar la velocidad, ¿sí? Pero ojo, no, yo salgo de casa y acelero para avanzar, pero estoy en casa, estoy en una privada, estoy en un lugar donde hay gente, donde hay niños, lo tengo que respetar, y hasta me dicen ahí letreros que dicen, no rebase usted, tiene que ir a máximo 20 kilómetros por hora, o a veces hasta menos, ¿sí? Entonces voy acelerando, pero voy a una velocidad baja. Pero una vez que me integro a la avenida, la acelero. Y una vez que me integro a una vía rápida, pues voy mucho más rápido. Pues en todos estos yo voy acelerando. A veces acelero a mayor velocidad, a veces a menos, etcétera. Entonces, esto es lo que pasa con el simpático. El simpático es el acelerador y me permite a veces aumentar ligeramente el funcionamiento, a veces me permite aumentar más significativamente el funcionamiento y a veces me permite ir desbocado en el funcionamiento, acelera muchísimo. Todo esto es propio del simpático. Y tan es propio que puede, bajo condiciones extremas, provocar hasta descargas en masa, lo que decíamos el otro día, ¿sí? Perdón, pero fulanito nos platicó que estuvo a punto de ser atropellado, que cuando se percató, ¿sí?, sudó frío, tuvo taquicardia, taquipnea y hasta se hizo de la pipí, ¿sí? Una respuesta simpática incrementada, una descarga en masa. Esto puede suceder, pero obviamente esto es excepcional. Lo normal es esto que decimos, el simpático acelera procesos. Ahora bien, así también, como les digo yo, generalmente, esto sucede con el simpático, generalmente, ¿qué sucede con el parasimpático? Pues el parasimpático es, si ya estoy haciendo la analogía del automóvil, si el simpático es el acelerador, el parasimpático es el freno, ¿sí? Y el freno no es nada más, yo no presiono el freno para detener totalmente el auto. Yo puedo ir acelerando y si ya no amerita más velocidad, dejo de acelerar. Pero si es necesario bajar la velocidad, piso ligeramente el freno. Y digo ligeramente porque si lo piso todo me detengo. Entonces a veces, ¿sí?, lo que tiene que pasar es que yo tengo que ir regulando esta situación, ¿sí? Voy acelerado, de repente bajo la velocidad o voy desacelerando o voy aplicando el freno, pero nada más para bajar, ¿sí?, esta velocidad, ¿sí?
Y ciertamente, ya en caso extremo, piso todo el freno y detengo el auto. Bueno, el sistema nervioso parasimpático es el que generalmente desacelera. Y si algo que estaba ya acelerado está gastando energía, es catabólico, cuando yo desacelero, ahorro energía y por lo tanto este sistema se considera anabólico. El parasimpático ahorra energía. Está menos distribuido en el cuerpo, ya lo vimos, la red es más discreta. Su función es reguladora, más que neutralizadora, más que detener el funcionamiento, lo que hace es disminuirlo convenientemente. Entonces, por eso dice regula, su función es reguladora, neutralizante. Disminuye o frena procesos acelerados, ¿sí? No desencadena respuestas masivas como el simpático, ¿sí? Y ojo con esto que es algo muy importante, ¿sí? Tan necesario para manejar un auto, tan necesario es el acelerador como necesario es el freno. Y los dos se complementan. Si yo nada más tuviera acelerador, no podría manejar un auto en una ciudad, y si yo nada más tuviera freno, tampoco podría manejar un auto en la ciudad, ¿sí? Yo tengo que tener los dos elementos y la complementación de estos, ¿sí? Va a permitir que yo funcione correctamente. Por eso dice aquí que son complementarios, no son contrarios, ¿sí? Si bien de repente de alguna manera se puede acelerar la función, tengo la función de desacelerar o detener, ¿sí? Y esto se complementan precisamente y están integrados fisiológicamente, ¿sí? A ver, por aquí en el chat creo que me están preguntando algunas cosas, ¿sí? No, no. ¿Alguien levantó la mano, perdón? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie? Ok, entonces, continuamos. Que quede claro, esta idea es muy importante, ¿sí? A continuación vamos a ir viendo muchos ejemplos de cómo actúa el simpático, cómo actúa el parasimpático. Y repito, a pesar de que a veces lo que uno acelera, el otro desacelera, a veces nos lo quieren presentar al simpático y al parasimpático como contrarios. Y no, se complementan. Y es más, hay varios puntos en los cuales los dos aceleran o los dos desaceleran convenientemente. Por eso aquí dice simpático y parasimpático, sistemas complementarios, no antagónicos. ¿Ok? Seguimos. Ahora bien, ya hablamos acerca de que algunas fibras en el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, algunas fibras son colinérgicas. ¿Por qué? Porque liberan acetilcolina. Y rápidamente aquí recordamos algo que ya sabemos. La acetilcolina, ¿sí?, se acumula en los botones terminales de las fibras colinérgicas, se acumula en vesículas sinápticas que, se los dije en su momento, ¿sí?, parecen vesículas transparentes o vesículas vacías. No se ve su contenido, pareciera que estuvieran vacías, pero ahí hay acetilcolina, que aquí está su estructura química, ¿sí? Ahí hay acetilcolina. Entonces, ya sabemos, llega un estímulo, lo primero que sucede es que entra calcio, el calcio promueve la exocitosis de las vesículas sinápticas, esto hace que vacíe su contenido, sale la acetilcolina y se une a receptores, ¿sí? Y estos receptores ahora ya sabemos que pueden ser muscarínicos y nicotínicos, ¿ok? Ahora bien, es importante mencionar algo, ¿sí? ¿De dónde viene la acetilcolina? ¿Sí? La acetilcolina se empieza a sintetizar en la fibra colinérgica, se empieza a sintetizar en el soma, y ahí se une acetato inactivo más coenzima A
y se forma acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A masculina, en presencia de una enzima que se llama acetilcolintransferasa, ¿sí? Va a permitir la síntesis de la acetilcolina, ¿sí? Permítanme tantito, ¿sí? Parece que están tocando la puerta. Permítanme tantito. Una pausa, por favor. Hola, perdón. Ya de regreso. Discúlpenme, es que sí estaban tocando la puerta. En fin, entonces les decía, ¿de dónde viene la acetilcolina? Se inicia desde el soma y decíamos que llegó un punto en el cual la acetilcoenzima A sintetizada en el soma, ¿sí? Se va a unir a la colina ante la presencia de la acetilcolintransferasa y de esta manera se sintetiza la acetilcolina que después, puesto que se sintetizó en el soma, después va a ser enviada por transporte axoplásmico, o sea, todo el axón lo van a transportar, ¿sí? Por el citoesqueleto y para que llegue finalmente a los botones terminales y se empaquete en lo que se llaman las vesículas. Estos paquetes son segmentos del del aparato de Golgi, que lo que va a hacer es ceder como cierto tipo de membranas que van a envolver propiamente a el mediador químico y quedan así como las
propiamente las vesículas sinápticas. Cuando llega el estímulo, se da la exocitosis, ¿sí? Y el mediador químico que atraviesa la hendidura sináptica, el mediador químico atraviesa la hendidura sináptica y se une a receptores, ¿sí? Y los receptores, ya dijimos que los receptores para la acetilcolina pueden ser precisamente muscarínicos o nicotínicos. Pero una vez que ya actuó la acetilcolina y provoca su efecto, que en este caso lo podemos ver aquí ilustrado, al actuar la acetilcolina, promueve la entrada masiva de sodio y estamos entendiendo que esta membrana se va a estimular, se va a despolarizar por la entrada masiva de sodio. Una vez que ya provoca esta modificación de la pues de la estructura celular de la membrana y que provocó ya un efecto en su comportamiento eléctrico, tiene que haber alguien que llegue y destruya a la acetilcolina, y este es la acetilcolinesterasa, la ACHE, acetilcolinesterasa. Y la acetilcolinesterasa rompe a la acetilcolina en dos grandes pedazos, ¿sí? Aquí está. Esta es la acetilcolina, y cuando la rompen, ¿sí? La rompen en dos pedazos, en acetato inactivo y en colina. Acetato inactivo y colina. Y ojo con esto, ¿sí? La acetilcolina, perdón, la colina puede ser susceptible de que la membrana que lo liberó, la fibra presináptica, puede ser susceptible de que la colina sea reabsorbida, y de esta manera pues se ahorra un trabajo metabólico que sería sintetizar colina o adquirir colina de otras vías. Aquí la colina se recicla, se vuelve a unir a acetato otra vez, junto con la coenzima A, y entonces acetilcoenzima A más colina vuelven a sintetizar acetilcolina. Entonces, ojo, porque esto es importante, ¿sí? Esto nos dice que entonces que las fibras, las neuronas colinérgicas pueden recuperar, perdón, pueden recuperar la colina y la pueden reciclar, ¿sí? Vamos a ver que en el caso de las catecolaminas también hay una fase de reciclamiento importante. Entonces, bueno, aquí tenemos ilustraciones más, ilustraciones menos. Otra vez tenemos aquí una fibra colinérgica, también otra vez. Aquí, ya vean ustedes cómo viene el transporte de la acetilcolina, transporte del axón que lleva a los botones terminales de la acetilcolina. La acetilcolina está aquí en estas vesículas, que aquí también las ponen como transparentes, ¿sí? Vesículas sinápticas. Llega el estímulo, se da la exocitosis, el mediador químico atraviesa la hendidura sináptica, y en este caso están ilustrados. La acetilcolina puede actuar sobre receptores muscarínicos y sobre receptores nicotínicos, ¿sí? Después de que ya actúa la enzima que va a poder degradar la acetilcolinesterasa. Aquí está, la acetilcolinesterasa, que va a fragmentar a la acetilcolina, y repito, la colina se reabsorbe y el acetato se pierde. ¿Ok? Aquí está ilustrado. Acetilcoenzima A más colina, acetilcolina, por la influencia de esta enzima acetilcolintransferasa. O previamente pueden ser una enzima que va a poder sintetizar esto
y que está presente evidentemente en todas las fibras colinérgicas, ¿sí? Y decíamos, sin embargo, se ahorra cierta energía cuando se degrada la acetilcolina y la colina, ¿sí?, se reabsorbe para volver a sintetizar neurotransmisor. El acetato, que es abundante, se pierde, no hay problema, pero la colina se reabsorbe, ¿sí? Y de esta manera se ahorra algo de energía bioquímica. Ahora bien, decíamos que los receptores para la acetilcolina pueden tener dos variantes. Los receptores pueden ser llamados nicotínicos y otros son llamados los muscarínicos, porque aquí actúa específicamente la nicotina y sustituye la acetilcolina, y porque aquí actúa específicamente la muscarina y puede sustituir a la acetilcolina, que es el mediador químico específico. ¿Dónde se encuentran los nicotínicos? En las fibras autónomas postganglionares que reciben a la acetilcolina de la fibra preganglionar, ¿sí? El soma de las células postganglionares ahí tiene receptores nicotínicos, tanto en las fibras simpáticas como en las parasimpáticas. Y ojo con esto, una de las diferencias importantes de estos receptores nicotínicos y muscarínicos en buena medida es su mecanismo de acción. Aparte de la sustancia que específicamente pueden recibir como nicotina y muscarina, aparte de esto, vamos a ver que existen diferencias importantes en cuanto a su mecanismo de acción, ¿sí? Los receptores nicotínicos, por su forma de actuar, son llamados ionotrópicos, ¿sí? Mientras que los muscarínicos, los cuales se encuentran únicamente a nivel del órgano efector del parasimpático, son llamados metabotrópicos, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Este es un concepto relativamente nuevo. Digo, relativamente nuevo porque a pesar de que hace 7, 8 años ya se hablaba de esta posibilidad, en realidad es reciente que se ha comprendido cómo actúan estos receptores. Entonces, este concepto de ionotrópico y metabotrópico tiene algunos años nada más, ¿sí? Entonces, ojo con esto, que es un receptor nicotínico ionotrópico. Ionotrópico es porque actúa a través de iones, ionotrópico. Tropismo es efecto, actuación, ¿sí? Entonces, los receptores nicotínicos son ionotrópicos, ¿sí? Y son ionotrópicos porque cuando actúan, favorecen el paso de iones a través de canales proteínicos de la membrana, ¿sí? Por ejemplo, aquí está el modelo del receptor para la acetilcolina, que ahora ya se sabe incluso hasta cuántas subunidades constituyen a este receptor, ¿sí? Y ahí ustedes pueden ver también un receptor alfa, un receptor beta, gamma, etcétera, ¿sí? Bueno, pero ojo con esto. Entonces, cuando actúan los receptores nicotínicos, lo que hacen es favorecer el paso de iones y por lo tanto provocar, por ejemplo, las despolarizaciones, ¿sí? Sin embargo, los receptores muscarínicos son metabotrópicos porque lo que hacen es que cuando actúan van a modificar, ¿sí?, el comportamiento de ciertas proteínas de la membrana, que son llamadas genéricamente las famosas proteínas G, y entonces van a tener sus consecuencias no gracias al paso de iones, sino aquí van a tener consecuencias sobre el metabolismo de la célula. Entonces, por eso dice metabotrópicos, porque actúan sobre el metabolismo de la célula, mientras que los ionotrópicos actúan favoreciendo el ingreso de iones a la célula, ¿sí? Y entonces aquí tenemos algunas láminas, algunas notas
pues que aparecen en el internet y nos dicen, los receptores colinérgicos nicotínicos, ¿sí? Están en las células ganglionares, aquí están. Y en las uniones neuromusculares. Acuérdense también que en la sinapsis neuromuscular somática, también los receptores son nicotínicos. Su estimulación provoca la excitación, la estimulación, la despolarización. Actúa sobre canales de iones de sodio y de potasio, ¿sí? Mientras que los muscarínicos, que son de tipo metabotrópico, ¿sí? Los podemos encontrar a nivel del órgano efector, y dice aquí músculo liso, glándulas y corazón, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Excitan o inhiben, por ejemplo, al corazón a través de lo que vamos a ver más adelante, lo que se llaman los segundos mensajeros, ¿sí? En este caso, se van a generar al interior de los órganos efectores, de las células de los órganos efectores, se van a generar, ¿sí? Respuestas bioquímicas, y estas respuestas bioquímicas son llamados segundos mensajeros. Esto seguramente ustedes lo vieron en biología celular, los segundos mensajeros, ¿ok? Vean ustedes aquí también otras diferencias, ya que estamos hablando acerca de esto. Diferencias entre los receptores ionotrópicos y metabotrópicos, ¿sí? A nivel de los receptores ionotrópicos es esta columna, metabotrópicos esta. Y decimos, a ver, molécula receptora. En los ionotrópicos, el receptor está acoplado a canales con control de puertas por ligando. ¿Qué quiere decir? Que necesita llegar un ligando, o sea, un mediador químico para que actúe, ¿sí? Y se active este sistema. Estamos hablando de los receptores de la acetilcolina, los receptores colinérgicos de tipo nicotínico, ¿sí? Se llega y se estimula a los receptores por un substrato, por un ligando. En el caso de los receptores metabotrópicos, los receptores son proteínas complejas llamadas proteínas G. Estructura de la molécula. Los receptores ionotrópicos están constituidos por subunidades alrededor de un canal iónico. Subunidades que van a constituir cuando se activen un canal iónico, que se van a abrir y van a permitir que pase el sodio por el medio, ¿sí? Mientras que en el caso de los receptores metabotrópicos, la proteína, que tiene 7 segmentos transmembrana, no forma canales, sino más bien una vez que se estimula, desencadena al interior una respuesta, pero no permite el paso de sodio, potasio, ¿sí? Acción de la molécula, abre canales iónicos. Aquí se activan proteínas G y hay reacciones en cascada, ¿sí? Dice aquí segundos mensajeros. En receptores ionotrópicos no hay segundos mensajeros. Aquí el mensaje es directo. Se abren canales y pasa iones. Aquí el mensaje es indirecto a través de segundos mensajeros. Se estimulan estas proteínas de membrana y estas proteínas provocan en reacciones en cascada o en cadena respuestas metabólicas. Y las respuestas metabólicas que se provocan en el interior de esta célula son respuestas, ¿sí?, mediadas por lo que se llaman los segundos mensajeros. Control de las puertas en los canales iónicos directo en los ionotrópicos e indirecto, o no hay un control porque aquí depende de las proteínas G. Tiene efectos, ¿qué efecto tiene a nivel sináptico? En los ionotrópicos, PPSE y PPS6. En los metabotrópicos no hay tales PPS ni PPS6 como tal, sino más bien existen respuestas que van a estar mediadas por la cantidad de mediador que llegue o la cantidad de sustancia que llegue a la célula y que pueda provocar una consecuencia, pero mucho más compleja al interior de la célula, ¿sí? Y aquí tenemos, insisto, ustedes pueden buscar en internet una gran cantidad de ilustraciones y vean los receptores nicotínicos ionotrópicos, ¿sí? Forman simples canales que permiten el paso, ¿sí?, de sustancias, mientras que los metabotrópicos, como los muscarínicos, ¿sí?, van a estimularse y en el interior
van a desencadenar la liberación de segundos mensajeros. Por ejemplo, aquí, en este esquema en particular, se puede observar el AMP cíclico, o también se puede utilizar el GTP, ¿sí? En fin, hay ilustraciones diversas que ustedes pudieran recurrir para poder comprender cabalmente todo esto, ¿sí? Vemos ahora que los receptores colinérgicos están en varios puntos del cuerpo, ¿sí? En las uniones neuromusculares con el músculo esquelético hay receptores nicotínicos. A nivel autonómico, estamos hablando acerca de que pueden encontrarse propiamente en los ganglios o en los órganos efectores, ¿sí? En los ganglios son nicotínicos, en los órganos efectores son muscarínicos. Ahora ya se vislumbra que a su vez existen subtipos, ¿sí? De receptores, por ejemplo, los muscarínicos, ¿sí? Existen sus subtipos. Hay muscarínicos M1, M2, M3, M4, M5, y que estos tienen pequeñas diferencias. Los M1 están en el sistema nervioso central, M2 en el corazón, M3 en el músculo liso, M4 y M5 también en el sistema nervioso central. Por favor, ¿sí? Esto nada más se los menciono porque si ustedes leen algún texto reciente, les va a hacer este tipo de precisiones. Yo considero que es importante que ustedes sepan esto, pero que hay conocimientos que son fundamentales, ¿sí? Y lo fundamental es esto que estamos viendo, ¿sí? Lo fundamental es esto, los nicotínicos y los muscarínicos que son ionotrópicos y metabotrópicos. Pero ya subtipos y estas cosas, perdón, yo considero que no son tan importantes y yo creo que no vale la pena que ustedes se los aprendan como tal y que yo se los voy a preguntar en un examen. Créanme que no voy a llegar a ese nivel de detalle. Perdón, ¿sí? Aquí lo importante es comprender el concepto general y esto, repito, son conocimientos relativamente recientes, pero que además, pues por el momento que diga yo que es M1 y M2, pues simplemente me hace ver que son diferentes. ¿En qué radica la diferencia y en cuanto a su funcionamiento? Que hay características muy eh, evidentes y diferenciativas entre uno y otro, pues la verdad, en este momento todavía no se llega a eso. Y, repito, lo más importante es el fundamento. Ahora bien, entonces decimos propiamente que cuando estamos hablando de una fibra colinérgica, ¿sí? Ya hemos comentado en muchas ocasiones, llega el estímulo, entra calcio, el calcio permite la exocitosis, gracias a esto el mediador químico atraviesa la hendidura sináptica, se une a sus receptores y ya dijimos, los receptores colinérgicos son ionotrópicos y por lo tanto permiten la apertura de canales de sodio primero, después promueven la apertura de canales de potasio, ¿sí? Y después se promueve la actuación de la bomba de sodio-potasio y se acaba el efecto ahí. ¿Sí? Las respuestas son relativamente rápidas porque son mecanismos, ¿sí? Preestablecidos muy rápidos. Los receptores colinérgicos muscarínicos son metabotrópicos y las respuestas son lentas. ¿Por qué son lentas? Porque al interior de las células se van a desencadenar cadenas metabólicas y las respuestas van a ser gracias a lo que se llaman los segundos mensajeros. ¿Sí? Ya quedamos con que la acetilcolina va a ser destruida por la acetilcolina esterasa, lo destruyen acetato, inactivo y en colina, y ya quedamos que la colina se puede recapturar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa del lado del sistema nervioso simpático? El sistema nervioso simpático. Ahí el mediador químico en la fibra postganglionar a nivel del órgano efector, la fibra es noradrenérgica, ¿sí? O adrenérgica, como lo dije, en algunos sitios también puede ser adrenérgica, pero básicamente la mayoría de los mamíferos es noradrenérgica. Llega el estímulo,
entra calcio también y termina afectando las vesículas, que en este caso las vesículas noradrenérgicas ya no son transparentes, son vesículas de núcleo denso o de aspecto granuloso, como aquí se ve, ¿sí? Estas son fibras noradrenérgicas. Cuando el calcio promueve la exocitosis, se libera la noradrenalina. La noradrenalina atraviesa el espacio sináptico y se une a receptores. Los receptores para la adrenalina y la noradrenalina son alfa y beta. Dice aquí tanto la adrenalina, también llamada epinefrina, como la noradrenalina, también llamada norepinefrina, actúan sobre receptores alfa y beta que son de carácter metabotrópico y que por serlo van a actuar a través de lo que se llaman segundos mensajeros. ¿Sí? Ok, ya lo había comentado. Tanto la adrenalina como la noradrenalina forman parte de un grupo que se llama las catecolaminas. ¿De dónde vienen las catecolaminas? De unos aminoácidos que son la fenilalanina y la tirosina. ¿Sí? Bueno, ¿sí? A partir de estos aminoácidos, fíjense, a partir de la tirosina, si actúa en ella la tirosina hidroxilasa, se transforma en dopa. Si sobre la dopa actúa la dopa descarboxilasa, se transforma en dopamina. Si sobre la dopamina actúa la dopamina beta hidroxilasa, se transforma en adrenalina, en noradrenalina, perdón. Y si sobre la noradrenalina actúa la feniletanolamina N-metiltransferasa, ¿sí? Ahora adquiere la característica de convertirse en adrenalina. Les repito, a esta también se le llama epinefrina y a esta norepinefrina, pero es una misma cascada. En algunos sitios del sistema nervioso, este camino se para aquí. Y entonces en algunas partes del sistema nervioso central hay sitios en donde se libera dopa. Hay otros sitios en donde se libera dopamina. Y hay otros sitios en donde se libera noradrenalina y también hay otros sitios en donde se libera adrenalina. Estos son en conjunto llamadas las catecolaminas y son aminas porque son derivadas de los aminoácidos, ¿sí? Y también, obviamente, al ser unas aminas, van a tener características en común con otro tipo de sustancias, ¿sí? También llamadas aminas, todas derivadas de los aminoácidos, ¿sí? Y aquí vemos otra vez otra ilustración vía biosintética de la adrenalina, ¿sí? A partir del aminoácido tirosina, ¿sí? Por la tirosina hidroxilasa dopa, por la descarboxilasa se transforma en dopamina, dopamina hidroxilasa en noradrenalina, por la feniletanolamina N-metiltransferasa se transforma en adrenalina. Ahora bien, así como vimos que en el caso de la acetilcolina alguien tiene que terminar su efecto en una sinapsis y que en el caso de la acetilcolina es la acetilcolina, ay, perdón, se me fue el nombre, ¿Esterasa? ¿Perdón? ¿Acetilcolinesterasa? Acetilcolinesterasa, gracias. La acetilcolinesterasa, ACHE, como lo vimos, la acetilcolinesterasa. En el caso de las catecolaminas, existen dos posibilidades de degradación, dos tipos de enzimas, la MAO y la COMT. MAO y COMT. La MAO es la monoaminoxidasa, la COMT, catecol ortometiltransferasa. ¿Sí? Es curioso, pero la monoaminoxidasa se encuentra dentro de la misma fibra
que libera el mediador químico o en la sinapsis. Y la COMT se encuentra, ¿sí?, a nivel extracelular y se puede encontrar incluso a nivel de la sangre. Acuérdense que ya comentamos ahorita que las catecolaminas y en particular la adrenalina y la noradrenalina pueden ser liberadas hacia la sangre en forma de lo que vamos a llamar más adelante en forma de hormonas, no como mediadores químicos, sino como hormonas. Y cuando andan circulando en la sangre, pues también tiene que haber alguien que las pueda degradar cuando ya terminaron su efecto o cuando ya no se necesita, mejor dicho, su efecto. Y entonces existe alguien que degrada a nivel de la sinapsis muy específicamente y alguien que puede degradarlos fuera de estas estructuras. Entonces, la MAO se encuentra a nivel de la sinapsis e incluso a nivel intracelular y la COMT se encuentra a nivel extracelular, ¿sí? Ojo con esto, ¿sí? Estas dos enzimas son dos opciones que hay para degradar a las catecolaminas en general, y ya les dije que catecolaminas son adrenalina, noradrenalina, dopamina y dopa, ¿sí? A las 4 las pueden desdoblar tanto MAO como COMT, tanto MAO como COMT, ¿sí? Y aquí vemos la noradrenalina, ¿sí? ¿Cómo actúa? Y decíamos, a nivel extracelular está la COMT, a nivel intracelular está la MAO y a nivel circulatorio está la COMT también, ¿sí? Ahora bien, fíjense, cuando se degrada las catecolaminas, se termina el efecto, obviamente, de estas sustancias en la sinapsis. Pero, como veíamos en el caso de la acetilcolina, cuando actúa la acetilcolinesterasa, rompe a la molécula y una parte de esta molécula es la colina que se puede recuperar. Fíjense que se ha observado que en las fibras en donde actúan las catecolaminas, ¿sí?, se puede reabsorber algunos elementos, pero también se puede absorber el mediador químico que sobró completito. Y entonces dice aquí que el botón terminal, el botón que liberó al mediador químico, si sobra mediador químico lo puede recuperar de manera completa. ¿Y cómo lo recupera? Utilizando receptores presinápticos, alfa 2 y beta 1. Vean ustedes estas imágenes. Receptores beta 1, ¿sí?, como un receptor en donde cuando ya actuó el mediador químico, si sobra, se puede recuperar. Y esta es una forma también de ahorrar energía, ¿sí? Recuperación del mediador químico completo y degradación intracelular por MAO, ¿sí? Degradación intracelular por MAO. Entonces, es una forma de estar recuperando químicamente sustancias que previamente ya se habían sintetizado, y aquí es una forma de recuperarlo, pero tiene que ser a través de receptores presinápticos. Hasta ahorita hemos hablado de que los receptores para los mediadores químicos son posinápticos. Esta fibra libera el mediador químico y los receptores para este mediador químico están en la membrana posináptica. ¿Sí? Aquí están los receptores, dice aquí receptores alfa 2 para la noradrenalina, ¿sí? Alfa 2, ¿sí? Pero ahora vemos que también puede haber receptores presinápticos que pueden recapturar al mediador químico que haya sobrado, ¿sí? Al mediador químico que haya sobrado. Y de esta manera entonces es lo que se concluye aquí, que los mediadores químicos, las catecolaminas, se pueden recuperar, se pueden reabsorber por receptores presinápticos, alfa 2 y beta 1, dependiendo del tipo de células. Pero aquí lo interesante es hacer notar que puede
haber primero dos enzimas, ¿sí? Y que pueden reabsorberse. Existe la posibilidad de que se pueda recapturar el sobrante de mediador químico, se pueda reabsorber y se puede entonces recuperar, y con esto también se ahorra energía. Ahora bien, decíamos que los receptores de tipo muscarínico, y ahora vemos que los receptores simpáticos alfa 1 y alfa 2 son receptores metabotrópicos. Y los receptores metabotrópicos, repito, en lugar de que cuando son activados permitan la entrada de sodio y se despolarice la membrana, aquí van a generar segundos mensajeros. Este concepto de primer mensajero y segundo mensajero, pues a lo mejor me adelanto un poquito, porque esto es un concepto que está más ligado a la endocrinología, a las hormonas, pero aquí me veo obligado a hablarles de esto porque fíjense que durante mucho tiempo a las hormonas se les ha llamado el primer mensajero, ¿sí? Porque son mensajes. La hormona es un mensaje que manda un tejido y se lo manda a otro tejido. Eso, si es un mensaje, pues se le llama eso el mensaje. Como va de un tejido a otro tejido, es un mensaje. Pero cuando este mensaje llega a una célula y el mensaje se queda aquí en la puerta o se queda aquí en la membrana porque no te puede atravesar la puerta, entonces el mensaje se queda aquí, pero cuando actúa, este mensaje indica la activación de cadenas metabólicas aquí en el interior. Y algunas de estas cadenas van a dar como consecuencia la liberación o activación de ciertos compuestos. Por ejemplo, el AMP cíclico. Por ejemplo, la liberación de GTP o de GMP, la liberación de calcio, la liberación de trifosfato de inositol, la liberación de diacilglicerol. Bueno, pues todas estas sustancias que se generan a consecuencia de un mensaje, pues a estas consecuencias dijeron, bueno, si la hormona es un mensaje, pues lo que sucede acá adentro, pues lo vamos a llamar segundos mensajeros. La hormona es el primer mensajero y lo que sucede acá adentro son los segundos mensajeros. Esto se descubrió, ¿sí? Hace unos 20, 30 años, pero para las hormonas. Y ahora nos damos cuenta que muchos de los llamados mediadores químicos a nivel del sistema nervioso también actúan a través de segundos mensajeros. Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Hay receptores para las catecolaminas alfa y beta. Así empezaron a estudiarse, así como hay receptores muscarínicos y nicotínicos. Cuando se estudiaron las catecolaminas se vio que había receptores alfa y beta, ¿sí? Alfa y beta. Y después, al seguirse estudiando, pues resultó con que, ¿saben qué? Pues no todos los alfas son iguales, que la canción. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues ahora también hay alfa 1 y alfa 2. ¿Y qué creen? Pues lo mismo pasa con los beta. Bueno, pues entonces hay beta 1 y beta 2. ¿Y qué creen? Esto hace recientemente, unos 6, 7 años, resulta con que ya no solamente hay beta 1 y beta 2, sino también hay beta 3. Entonces, para que vean que sigue siendo vigente el comentario que hice desde hace mucho tiempo. En fisiología nunca se termina de estudiar. Y cuando ya se está sabiendo algo, surgen nuevas preguntas y nuevos conceptos y nuevas teorías y nuevas explicaciones y nuevos descubrimientos. Y entonces, otra vez. Y entonces, esto que estamos viendo aquí, ¿sí? Repito, hace muchos años, ¿sí? Se descubrió para las hormonas. Ahora se sabe que también puede ser un mecanismo similar con los
por los mediadores químicos, en este caso, del simpático, que son receptores alfa y beta, o bien del parasimpático a nivel receptores muscarínicos, que son también metabotrópicos, ¿sí? Y repito, actúan los receptores metabotrópicos una vez activados, actúan liberando, activando segundos mensajeros al interior de las células, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, la adrenalina, como actúa sobre un receptor, y estos receptores están asociados propiamente con proteínas G, y como resultado, en este caso, se puede dar liberación, la activación del AMP cíclico, que también su estructura, ustedes seguramente la vieron en bioquímica, pero ahora la vamos a ver también aquí, y la vamos a rescatar su estructura, y vamos a ver por qué se llama AMP cíclico, y por qué cuando llega una enzima y la inactiva, le quita lo cíclico y lo convierte nada más en 5' AMP. En fin, estos son los segundos mensajeros. ¿Por qué? Porque el primer mensajero en este caso es la hormona o mediador químico adrenalina, y las consecuencias internas son la generación del AMP cíclico. Y parte de este AMP cíclico va a desencadenar reacciones en cadena, que en este caso es asociados con un sistema que se llama proteína quinasa o proteína sinasa, y va a tener muchas consecuencias dependiendo del tipo de célula a la que se esté estudiando, ¿sí? Otra vez aquí, los receptores de tipo muscarínicos, receptores metabotrópicos, ¿sí? Otra vez nos hace énfasis en esta lámina, dice: los receptores metabotrópicos están acoplados a proteínas G, la cual se activa para segundos mensajeros, y estos mensajeros activados podrán activar genes o abrir canales iónicos para producir respuestas. Bueno, ¿sí? El hecho es que aquí los receptores metabotrópicos actúan a través de segundos mensajeros. Ahora bien, ojo con esto, ¿sí? A partir de ahorita vamos a ver entonces, puesto que ya comprendimos la forma general de la estructura y el funcionamiento del simpático y del parasimpático, ahora vamos a ver ejemplos en donde efectivamente los efectos del simpático y del parasimpático, ¿sí?, en diferentes órganos corporales. Vamos a ver qué efecto tiene el simpático sobre el corazón, qué efecto tiene el parasimpático sobre los bronquios, qué efecto tiene el simpático sobre el intestino, qué efecto tiene el parasimpático sobre los pulmones, efectos del simpático y del parasimpático en diferentes órganos corporales, y su funcionamiento siempre complementario. Acuérdense, no son contrarios. Si tienen efectos que aparentemente son contrarios, en realidad son efectos que se complementan para cumplir una función. A veces es necesario que los órganos aceleren su trabajo, y a veces es necesario que desaceleren su trabajo. Y por eso entonces son necesarios el simpático y el parasimpático, ¿sí? Les decía hace un rato de las catecolaminas, que las catecolaminas son dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Bueno, pues aquí tenemos una ilustración en donde vemos que hay en el sistema nervioso central algunos puntos en donde se libera dopamina. No se libera noradrenalina ni adrenalina, sino se libera, ¿sí?, dopamina. Y en algunos otros se libera dopa, ¿sí? Entonces, por eso esta cadenita es de las famosas catecolaminas: dopa, dopamina, adrenalina y noradrenalina. Ok, entonces vamos a ver ejemplos, insisto, de los efectos del simpático y del parasimpático en los diferentes órganos del cuerpo, ¿sí? Aunque generalmente lo que uno estimula, el otro lo disminuye o lo inhibe, al funcionar armónicamente son complementarios y tan necesaria la función de uno como del otro. Esto es lo que tenemos que pensar para comenzar a analizar
el efecto. Nótese que son los mismos órganos en los cuales hay efecto simpático y el efecto parasimpático. Y es lo que vamos a revisar a continuación, y es lo que, perdón, pero pues lamentablemente es lo que van a tener que aprenderse, porque esto es lo que va a privar también en un examen. A ver, dígame, ¿qué efecto tiene el simpático sobre el corazón? ¿Qué efecto tiene el parasimpático sobre el corazón? ¿Sí? Y es lo que vamos a ir analizando a continuación. ¿Sí? Y vean ustedes, aquí tenemos este cuadro que dice respuesta de los órganos efectores a los impulsos nerviosos autónomos y a las catecolaminas en la circulación. Este cuadro está tomado de Cunningham, ¿sí? Cunningham, pues, es un libro de fisiología veterinaria cuya última edición, ¿sí? No recuerdo si es la cuarta o la tercera edición, creo que es la cuarta. La última edición es muy buena. La verdad es que es un libro muy bueno, pero es un libro que tiene, que es bastante grueso, bastante grande y lamentablemente bastante caro también, ¿sí? Pero bueno, es un libro que les puede ayudar mucho. Si alguno de ustedes tiene los recursos y quisiera profundizar muchísimo más en fisiología veterinaria, sería una buena opción. Pero les repito, la última edición, honestamente la edición previa era una edición bastante chafa, bastante mala, ¿sí? O sea, es curioso, pero de una edición a otra mejoró muchísimo, pero la edición previa es una edición muy mala, muy fea, ¿sí? En muchos sentidos. Entonces, estos cuadros, en realidad, que aquí, lo que yo les voy a presentar aquí, están, pues ahora sí que, ya por ahí están hablando de los tamales, a ver quién quiere tamales para el desayuno. En fin, bueno, son sonidos que vienen de la calle, perdón. Les decía, estos cuadros que ahorita les voy a presentar son del Cunningham, pero les puedo asegurar que en cualquier libro de fisiología, ¿sí? Hay cuadros similares. Simplemente hay que buscar sistema nervioso autónomo y ver los efectos. Entonces, es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Por cierto, el cuadro que aparece en el libro del Gannon, Fisiología Médica de Gannon, también es muy bonito, muy completo y muy ilustrado, ¿sí? Y también el cuadro que aparece en la Fisiología Humana de Gayton, otro libro también muy bueno, pero también extremadamente grande, ¿sí? Y bastante caro, pero bueno, cada quien. Y repito, si alguno de ustedes tiene los medios, ojalá los utilice bien y cómprese un buen libro así muy completo de la última edición y van a darse cuenta que, bueno, les va a permitir profundizar muchísimo, ¿sí? Para que puedan ustedes, pues no solamente para esta materia, créanme que un buen libro de fisiología les va a ayudar a lo largo de toda la carrera. Entonces, ahora fíjense lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, vamos a ver los efectos del sistema nervioso autónomo sobre diferentes órganos. Por ejemplo, aquí inicia con el ojo, ¿sí? Con el ojo. Y una función muy evidente del ojo es, por ejemplo, la midriasis y la miosis, ¿sí? Sabemos muy bien, y esto también haciendo alusión al tema previo que revisamos de los reflejos, sabemos muy bien que cuando al ojo se le acerca una fuente de luz, el ojo a percibir mucha iluminación, mucha luz, se contrae, ¿sí? Se contrae la pupila. Y esto es lo que se denomina miosis. Cuando hay mucha luz, ¿sí? La pupila se contrae y eso se llama miosis, ¿sí? Y la miosis es consecuencia de la activación del parasimpático, dice aquí impulsos colinérgicos, es la consecuencia del parasimpático,
sobre los músculos del esfínter del iris, ¿sí? Entonces, cuando hay mucha luz, hay miosis. Se contrae la pupila para no dejar pasar tanta luz, porque hasta tanta luz lastima, ¿sí? Sin embargo, cuando el ojo se encuentra expuesto a un lugar poco iluminado, hay midriasis. Se dilata la pupila y entonces trata de captar la mayor cantidad de imágenes porque está en un lugar poco iluminado. Y eso se llama midriasis. A pesar de que decimos que la pupila se cierra o se abre, ambas son consecuencia de contracciones, pero de músculos diferentes, ¿sí? Cuando hay miosis es porque el músculo del esfínter del iris se contrae por influencia del parasimpático, y cuando hay midriasis es que se contrae el músculo radial del iris y provoca la dilatación. Y esto lo vamos a ver aquí, fíjense, reflejo pupilar a la luz, regulación del diámetro pupilar, ¿sí? Ojo con esto, tanto la midriasis como la miosis son consecuencias de contracción muscular, ¿sí? Nada más que durante la midriasis, lo que se contrae es el músculo radial, el músculo que está aquí en la parte periférica. Contracción del músculo radial, se contrae y abre la pupila. Y es un efecto simpático. Sin embargo, cuando hay miosis por la contracción del músculo o esfínter circular, aquí dice el músculo esfínter, ¿sí? Y esto provoca que se cierre la pupila. Entonces, en este caso, ambas respuestas de midriasis o miosis, y aquí se abre la pupila en la midriasis o se cierra la pupila en la miosis, ¿sí? En ambas es consecuencia de una contracción, uno mediado por el simpático, la midriasis, y otro mediado por el parasimpático en la miosis, pero son músculos diferentes. Dice aquí, notar que el efecto es contracción en ambos casos. La consecuencia es que la pupila en la midriasis se dilata, la pupila en la miosis se cierra y se contrae, ¿sí? Y entonces otra vez aquí lo que hemos comentado, tan útil la midriasis cuando estamos en lugares oscuros, como tan útil la miosis cuando estamos en lugares muy iluminados, ¿sí? Pasemos ahora al corazón, ¿sí? En el corazón, ojo con esto, ¿sí? En el corazón vamos a tener efectos parasimpáticos, efectos colinérgicos, ¿sí? Ustedes deben de saber que la inervación parasimpática del corazón está dada por los nervios vagos, ¿sí? ¿Cuántos nervios vagos hay? Perdón, es pregunta. ¿Cuántos nervios vagos hay? No escucho respuestas. Uno. ¿Cuántos Dos. nervios vagos hay? Son dos. ¿Cuántos vagos hay? Dos. Dos. ¿Por qué dos? Porque pertenece a los pares craneales, ¿no? Ojo con esto, ¿eh? Esta pregunta tan obvia y que parece tonta, que yo les digo cuántos vagos hay, discúlpenme, pero más de una persona dice que hay un solo vago. ¿Cómo que? Sí, el efecto del vago y el vago y el vago, y lo dicen en forma individual, ¿sí? Nada más les recuerdo que el nervio vago, en realidad, forma parte del par craneal llamado
neumogástrico o décimo par craneal. Y los pares son de 2, ¿eh? Entonces, ojo, la inervación parasimpática del corazón está dada por los nervios vagos. Y hay un vago derecho y hay un vago izquierdo, ¿ok? Ahora bien, estos nervios vagos, por ser parasimpáticos, ¿qué mediador químico liberan? Acetilcolina. ¿No oigo? Acetilcolina. La acetilcolina. Y la acetilcolina, ¿sí? También ya aquí Mariana Jessica mandó la respuesta, efectivamente es la acetilcolina, ¿sí? Y la acetilcolina, como mediador químico del parasimpático, ¿cuál es el efecto que tiene? Disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? Vamos a ver que técnicamente esto, disminuir la frecuencia cardíaca, es lo que se llama tener un efecto cronotrópico negativo. Cronos es tiempo. Cronotropismo es relativo a la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, cuando en este caso la inervación parasimpática disminuye la frecuencia cardíaca, se dice que la inervación parasimpática tiene efecto cronotrópico negativo. ¿Sí? Ahora bien, esto forma parte de lo que vamos a ver más adelante cuando estudiemos la fisiología cardiovascular. Vamos a hablar acerca de las propiedades de la musculatura cardíaca y esta es una propiedad, tiene capacidad de tener una frecuencia cardíaca por una autodespolarización que ya vamos a revisar después, pero también disminuye, ¿sí?, la contractibilidad, y la contractibilidad también tiene un nombre, ¿sí? Y a esto se le llama el inotropismo. El inotropismo. Inotropismo es relativo a la capacidad de contracción de la musculatura cardíaca. Inotropismo, ¿sí? Y entonces, cuando actúa el parasimpático, disminuye la contractibilidad. Por lo tanto, también es lo mismo a decir que hay un efecto inotrópico negativo, ¿sí? Efecto inotrópico negativo. Ahora bien, fíjense lo que dice aquí corazón, pero fíjense cómo vamos revisando algunos aspectos, ¿sí? Algunos aspectos y algunos segmentos del corazón, ¿sí? Ya les había dicho, en el corazón existen células especializadas, cardíacas modificadas, que constituyen lo que se llama el sistema de conducción intrínseco, y es en donde está, por ejemplo, el nodo o nódulo sinoauricular, que es el famoso marcapasos cardíaco. Pero también existe el nódulo o nodo aurículo-ventricular, existe el haz de His, existe la red de Purkinje, etcétera. Todas estas estructuras ustedes las conocen, ¿sí? Por anatomía, por biología celular probablemente, etcétera. Y aquí vamos a estudiarlas a mayor profundidad, ¿sí? Ahora bien, entonces, ojo, nótese que cuando actúa el parasimpático, se deprime el trabajo cardíaco, disminuye la frecuencia, disminuye la contractibilidad, disminuye la velocidad de conducción. Todo va hacia abajo, ¿sí? Todo va disminuyendo. Entonces, podríamos decir en forma general que el parasimpático deprime el trabajo cardíaco, ¿sí? En situación opuesta, el efecto simpático, donde está actuando, ¿sí?, la noradrenalina y donde hay receptores alfa y beta, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto.
es importante mencionar que hemos dicho que la inervación simpática o las fibras simpáticas que son noradrenérgicas van a actuar sobre receptores alfa y beta. Ojo con esto, y aquí está resaltado. En el corazón solamente hay puros receptores beta. En el corazón no hay receptores alfa, como sí lo hay, por ejemplo, en las arterias. En las arterias hay receptores alfa y beta, pero en el corazón solamente hay puros receptores beta. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se estimula el simpático y se libera noradrenalina y actúa sobre receptores beta? Porque aquí no hay alfa, receptores beta. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo contrario a la estimulación parasimpática. Si dijimos en general estimulación parasimpática deprime el trabajo cardíaco, ¿qué va a pasar del lado del simpático? Pues aumenta el trabajo cardíaco. ¿Qué va a pasar? Aumenta la frecuencia cardíaca. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, podemos decir que el simpático tiene efecto cronotrópico positivo. Si aumenta la contractibilidad cardíaca, tiene efecto, ¿sí? ¿Cómo se llama? Cuando hablamos acerca de la contractibilidad. Inotropismo. Inotrópico. ¿Perdón? Efecto inotrópico. Inotrópico, entonces tiene efecto inotrópico positivo. Vamos a ver más adelante que también cuando se aumenta o disminuye la velocidad de conducción, a esto se le llama efecto batmotrópico positivo. Cuando disminuye la velocidad, se le llama efecto batmotrópico negativo. Entonces son calificativos que nos hacen precisar algunas consecuencias, pero ustedes ahorita, por vía del aprendizaje inicial, pues pueden ustedes primero decir, aumenta la frecuencia. Frecuencia es el número de veces que se contrae el corazón por minuto, que aumenta la frecuencia. Y ya después, entendido esto, ahora digo, ¿cómo se llama eso? Tiene efecto cronotrópico positivo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ojo, vean esto, ¿qué pasa a nivel del ojo? ¿Qué pasa a nivel del corazón? ¿Qué pasa a nivel de las arterias y arteriolas? Ojo, fíjense, dice aquí una nota, a nivel de arterias y arteriolas, sí hay receptores alfa y beta. Y cuando yo libero noradrenalina y adrenalina, ojo, adrenalina y noradrenalina actúan tanto en receptores alfa como en receptores beta. En el corazón solamente hay receptores beta y los estimulan. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos de las arterias y arteriolas? ¿Qué pasa si hay alfa y beta y yo libero noradrenalina, que puede actuar sobre alfa y beta? Y lo curioso es que, fíjense, a nivel de las arterias, los alfa provocan vasoconstricción y los beta vasodilatación. Y si yo libero adrenalina, que puede actuar sobre alfa y sobre beta, ¿cuál es el resultado? Dice aquí, cuando se estimulan ambos, alfa y beta, tiende a predominar el efecto alfa. ¿Qué significa esto? Si yo libero adrenalina o no adrenalina, predomina el efecto alfa. ¿Y cuál es el efecto alfa? Vasoconstricción. Por lo tanto, cuando yo libero adrenalina al torrente sanguíneo, ¿sí?, aumenta la presión sanguínea porque predomina la vasoconstricción. Y eso aumenta la presión. En fin, vean ustedes entonces este cuadro, repito, ustedes pudieran buscarlo en el internet, pero también ahora lo tienen también, aunque sea de manera resumida también en el libro que acaban de adquirir, pero también se pueden meter al internet y pueden buscar información y hay, ¿sí?, estos cuadros
algunos más completos, otros más sencillos, pero en todos los libros de fisiología, se los aseguro, en cualquier libro de fisiología están estos. Entonces, fíjense, ¿sí? Hoy ya es miércoles, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí. por favor, de tarea van a estudiar estos cuadros, ¿sí? Aquí está la continuación de este cuadro, aquí está ahora en el pulmón, en el estómago, en el intestino, vesículas y conductos biliares, vejiga, ureter, ¿sí? Aquí estamos en el aparato reproductor, piel, estructuras, páncreas, otras glándulas, etcétera. Repito, todo esto está en los libros, ¿sí? Y en el libro que ahora ustedes adquirieron, también está resumido todo esto, ¿sí? De tarea, por favor, estudien esto, vean ustedes qué efecto tiene el parasimpático, es esta columna donde dice impulsos colinérgicos, y qué efecto tiene el simpático, donde tenemos aquí impulsos noradrenérgicos, ¿sí? Y vamos a revisar justamente el efecto sobre cada órgano. Por ejemplo, fíjense lo que estaba yo diciéndoles ahorita a continuación aquí del corazón, ¿sí? Al respecto del corazón, vean ustedes, en primer lugar, ¿sí? Hay efecto de nervios, inervación simpática e inervación parasimpática. Ya les dije, la inervación parasimpática está representado por los nervios vagos. Dice aquí estimulación vagal. Y los nervios vagos, ya les dije, hay un vago derecho y un vago izquierdo. Debo decirles que cuando actúa el vago derecho, deprime más al corazón que cuando actúa el vago izquierdo. ¿Por qué? Porque el vago derecho actúa sobre el marcapasos cardíaco, que es el nodo sinoatrial o sinoauricular. ¿Sí? Aquí está. La inervación entonces parasimpática está dada por el 10º par craneal, también llamado neumogástrico o también llamado los nervios vagos, ¿sí? Y se llaman vagos porque se distribuyen ampliamente en varias partes del cuerpo. Déjenme ver ahorita una ilustración rápida para que vean ustedes por qué se les llama vagos a esto. Por aquí la había visto. ¿Sí? Déjenme ver. Vean ustedes, aquí está el 10º par craneal o vago. ¿Por qué creen que se llama vago? Porque siendo un solo nervio, llega a las vísceras torácicas, a los pulmones, a la tráquea, al corazón. Entonces, todo lo que está en el tórax es inervado por este mismo nervio, pero después también inerva al hígado, y también inerva al estómago, y también inerva a los intestinos. Por eso dice, oiga, ese es un vago, anda por todas partes del cuerpo, por eso se llaman los vagos, ¿sí? Entonces, ojo, todo tiene su razón de ser. Entonces, estos son los nervios, acuérdense, como es un par, el 10º par craneal, pues podemos precisamente hablar así en plural, aunque en muchos sitios, repito, como aquí, pues les dicen inervación vagal, ¿sí? O el vago, inervación del vago, ¿sí? En realidad hay dos vagos. La inervación entonces parasimpática cardíaca es los nervios vagos, 10º par craneal, y la inervación simpática son nervios simpáticos cardíacos que son rama de los cervicales, ¿sí? Superiores. ¿Sí? Entonces, ojo, esta es la inervación del corazón. En algunos animales, la inervación simpática también puede ser dada, puede contribuir los torácicos superiores, y en otros animales los cervicales inferiores. Pero el hecho es que entonces aquí hay nervios, en este caso en rojo la inervación simpática y en amarillo la inervación parasimpática. Entonces, por favor, traten de ver esto, estúdienlo. Ya les dije que próximamente, yo creo que ya con la próxima clase terminamos este tema y ya podríamos hablar de que para la siguiente semana tengamos nuestro primer examen.
pónganse a estudiar, muchachos, y con mucho gusto para la siguiente clase resolvemos si es que hay algunas dudas. Que tengan buen día. Hasta luego. Cuídense Doctor, mucho. Sí, dijo que nos iba a mandar una guía para ¿Sí? estudiar, pero pues es la otra semana, entonces nos las podría mandar. ¿Cuándo sería yo se las la voy a otra mandar semana? justamente, yo les voy a mandar esto el viernes, ¿sí? O el Ok. sábado en la mañana, porque finalmente, hoy, por cierto, pues el lunes va a ser día feriado, ¿verdad? No hay actividades, o no sé si Sí. esto, ya lo pudieron ustedes ver en la información de la facultad. Creo que sí es oficial que no hay clases el lunes, ¿verdad? Sí, creo creo que que es sí. para todos. Bueno, si es oficial, yo les aseguro que precisamente para que ustedes tengan con qué estudiar, ya sea el viernes en la tarde o el sábado en la mañana, tienen ustedes la guía y que van a hacer preguntas así muy específicas y que ustedes van a tener que desarrollar para, si ustedes pueden contestar esto, créanme que van a estar capacitados para resolver el examen, ¿sale? Entonces yo les hago llegar la guía después, el viernes en la tarde o el sábado en la mañana, ¿ok? Vale, muchas gracias. Bueno, Gracias. ok. Pues Gracias. cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos después. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.